Y a esta hora de la tarde damos con gusto la cordial bienvenida a el licenciado Carlos Borruel Vaquera. Está además presentarle por todos los cargos que ha tenido, regidor, diputado, presidente municipal, ex candidato al gobierno del estado, funcionario federal, etcétera, etcétera, a través de los años. Y le agradezco, licenciado, que nos acompañe esta tarde aquí en la red estatal. Pero muchas gracias. No, al contrario, Juan Enrique, te decía el otro día que nos vimos ahí en el café, ¿no? Pero ahora que vamos a platicar, no, ando acá en la iniciativa privada. Yo sé que anda de constructor, anda acá, pues hay que trabajar, ni modo. Hay que chambear, hay que demostrar que dentro, fuera, donde andemos, el esfuerzo pues es lo que finalmente da y resulta en el transcurso de la vida diaria, ¿no? Pero ¿a poco no anda metido en la política? ¿A poco dejó la política ya por completo? Creo que no. No, fíjate que lo que estamos haciendo, y yo lo venía mencionando mucho durante los últimos 2 años, que ya son los tiempos de abrir el escenario dentro de Acción Nacional para nuevos liderazgos, jóvenes o no tan jóvenes, pero para nuevos rostros y nuevos nombres dentro del PAN. En la pasada contienda interna que vivimos, yo lo repetí por todo el estado y lo vuelvo a decir, que aún y cuando somos liderazgos relativamente jóvenes, Cruz Pérez Cuellar, Javier Corral y un servidor, pues ya la vida nos había dado la oportunidad, a unos por la vía de la mayoría, ¿va?, de andar gastando la suela en las colonias, ya nos había dado la oportunidad pues, de haber sido diputados, de haber sido, en mi caso, presidente municipal, de haber tenido el honor de buscar la gobernatura, en una participación pues muy honrosa porque es la votación históricamente más alta que ha tenido el PAN, y una elección la que nos hubiera gustado ganar como ganamos la diputación y la presidencia municipal, porque finalmente la vida ya nos había dado ese tipo de oportunidades a ambos, uno siendo 4 veces diputado federal, 2 veces senador, otro 3 o 4 veces diputado local y federal, y que es tiempo de que nos abramos a las nuevas generaciones del PAN, de dentro y de fuera, que tengamos la capacidad para abrirnos también de personajes que quieran no solamente ocupar un cargo público, sino dar un testimonio de que se pueden hacer bien las cosas. Eso da pauta para preguntarle, licenciado, no sé si decirles candidato, presidente municipal, Carlos Borruel. Ni siquiera licenciado, Carlos Borruel. Como hace antaño mi Charlie, de reportero. Bueno, el Johnny, pues, entonces. El Johnny. Aquellos años. Eso que nos platica en esto de abrir los cuadros, mire, hace momentos platicaba yo de Christopher James Barús, que será el presidente del Comité Municipal del PRI, tiene 24 años. Es la nueva generación, los nuevos cuadros del PRI que se están preparando, que en el PAN, usted entonces, al momento de decirnos que hay que abrir el abanico, que ya muchos participamos, tuvimos muchos cargos, falta otra gente, eso da pauta para preguntarle sobre la carta que usted envió. Sí. El saldo rojo en el Partido Acción Nacional. En el Partido Azul. En el Partido Azul, pero ¿por qué saldo rojo? Sí, oye, primero decirte, mira, ya los tiempos han cambiado, la política se ha vuelto más competitiva. Y yo tardé 20 años de militancia y de talacha dentro del PAN antes de poder aspirar a ser regidor. Hoy ya las circunstancias han cambiado y qué bueno, hoy desde más joven se puede aprovechar pues para ocupar cargos importantes, ¿verdad?, en cualquiera de los partidos políticos. Esa es una buena noticia para el país, es una buena noticia en el ámbito de quien aspire pues a ocupar un cargo público a través de un partido político. Por otra parte, la carta no es una carta, es un artículo de los que voy a estar mandando semanalmente en la colaboración que tengo en un periódico local, en el Diario de Chihuahua. A partir de este miércoles me podrán por ahí leer. Ha causado bastantes reacciones este artículo que estoy mandando. Okay. No es una improvisación, es algo que se me ocurrió hacer, y ciertamente le llamo el saldo rojo del Partido Azul, porque desafortunadamente el resultado electoral en términos de votos no fue bueno. Y lo estoy poniendo no como algo denostativo, sino como el reto que tenemos por delante los panistas para ir ya borrando esa frase que se ha acuñado y que la ha acuñado la sociedad, de que, por ejemplo, el PAN o el panismo no necesita buscar enemigos porque los tenemos dentro, porque la principal denostación de un panista surgió de otro panista, repetida continuamente a través de columnas, a través pues del anonimato, de vez en cuando poniendo el nombre, pero finalmente en lugar de analizar o tocar temas sobre ideas
sobre propuestas, se recurre a estar, pues no escrutando o analizando, sino criticando, en un aspecto criticón más que de crítica, que la crítica conlleva el análisis, a las personas. Ese artículo ya la intención de decir que tiene que haber generosidad por delante, que tenemos que vivir los principios del PAN y la doctrina. Yo hablo de que el PAN no necesita refundarse. Quienes necesitamos refundarnos somos precisamente los que militamos dentro de Acción Nacional. Es decir, el PAN tiene principios muy sólidos, el PAN tiene una doctrina muy sólida, pero mientras no volvamos a lo que éramos antes, que cuando había una convención interna, el que perdía se sumaba inmediatamente al que ganaba, y el que ganaba sumaba al que se perdía. Hoy el que pierde hace hasta lo imposible para que el que ganó la interna pierda en la externa, y termina tomándose fotos con los candidatos del PRI, termina hablando a favor del PRI. Hoy lo vimos con Vicente Fox, lo vimos con Emanuel Espino, lo vimos en la elección a gobernador de 2010, donde disfrazado de ética y de moralidad, pues ha habido una serie de panistas que se van al partido de enfrente. O sea, me está usted dando a entender el caso de Juan Blanco Saldívar. Él se tomó la foto tomándose el cafecito con César Duarte también. Estoy hablando de César Reyes Roel en exactamente, César Reyes Roel, que mandó un desplegado. Incluso de Rogelio Grey, que ahorita traje en gobierno del Estado, de otra serie de personajes que luego les dan contratos en el gobierno, y que además casi termina uno en el PAN, casi pidiéndoles disculpas porque fueron a tomarse fotos. O sea, Mario Vázquez, hace algunos días de aquí bueno, es uno de los elementos de los anecdotarios dentro del PAN, pero no, sí, finalmente es algo de fondo que necesitamos cambiar de personalidad. Y yo le decía a Mario hace unos días, ya va a haber expulsión de muchos panistas, dice Mario Vázquez, que van a no a refundar el PAN, entre comillas, pero que sí va a haber limpieza. Van a meter la barredora. Tenemos muchos panistas que están apoyando a Minerva Castillo en la elección, que ya anteriormente habían quemado credenciales del PAN, y que son los que dicen que luchan por los principios del PAN. Tenemos panistas que ocupan cargos directivos dentro de Convergencia, que cobran sueldo en Convergencia, y que a la hora de una convención interna van y votan por algún precandidato, van y meten ruido, van y meten la discordia entre el panismo. Yo sí creo que se requiere que se apliquen bien los estatutos, pero sobre todo que simple y sencillamente recuperemos lo que decían los fundadores del PAN, la capacidad de la frustración. Antes el PAN, y a mí me tocaron todas las épocas de los finales de los 70, por el PAN desde su fundación, era cultivar una capacidad de frustración permanente, porque la persona que era candidato a algún puesto de elección popular, de antemano sabía que iba a perder. Pero en eso, en dar el testimonio, radicaba su fuerza y su calidad moral para seguir diciendo en qué debería el gobierno mejorar y en qué debería el gobierno cambiar. Hoy esa capacidad de frustración ya se agotó en Acción Nacional. Una vez que el PAN tuvo acceso a los cargos públicos, ya sea directamente o por representación popular, pues ya la persona que pierde una interna sale rápido a los medios de comunicación a decir que hubo fraude, que hubo manoseo en las elecciones internas, y hemos dejado en los últimos años, y es parte, creo, de lo que ha impactado negativamente en la votación a favor del PAN. Hemos ido olvidando pues que en la democracia se gana y se pierde, y que cuando nos toca ganar hay que sumarnos. Y ahora en esta campaña, con todo y en lo que yo me sentí afectado, anduve tocando puertas con diferentes candidatos a diputadas, visitando los municipios, promoviendo el voto para todos los candidatos de Acción Nacional, para Josefina Vázquez Mota, etcétera. Con todo y lo que en lo personal pude haberme yo sentido afectado. ¿Sin rencor? Por encima, sin rencor. Yo siempre he dicho que en la vida no hay que ir con el morral cargando piedras, porque nos podemos pasar toda la vida cargando piedras y el día que tengamos la oportunidad de lanzarlas, igual y nos arrepentimos. Entonces, mejor desde un principio hay que irlas dejando en el camino, hay que vivir con la frente en alto, con una sonrisa, con la familia, con los hijos, con las nietas o nietos, y yo creo que eso es lo que enriquece la vida. Los cargos públicos son espacios transitorios, y lo que te queda de tus personas es la gente que te quiere. Tenemos que ir a una breve pausa comercial. Regresamos con el licenciado Carlos Borruel Baquera, del Partido Acción Nacional, el solo nombre, ni para qué presentarlo. Vamos a la pausa. Bueno, seguimos platicando en esta red estatal de antena 760 AM y el 102.5 FM 62 de los 67 municipios en el estado de Chihuahua, con el licenciado Carlos Borruel Baquera, del Partido Acción Nacional.
¿Qué le dice? Luego ya platicamos más o menos cómo está el asunto de los liderazgos en estos momentos en el Partido Acción Nacional. ¿Qué le dice el nombre del chihuahuense presidente nacional de su partido, Gustavo Madero? ¿Hasta dónde vamos a llegar con Gustavo Madero, licenciado? Y luego lo que sucedió con el día que a usted y a Cruz Pérez Cuellar, pues les robaron la posibilidad de ser el candidato al Senado de la República, porque los tres, hubo denuncias por parte de ustedes tres, pero eligieron y lo sacaron a ustedes de la jugada y pusieron a Javier Corral, que por cierto, el actual senador Javier Corral tiene 3 denuncias, o no sé cómo le llaman a ustedes ahí en el PAN, 3 denuncias para que lo expulsen del Partido Acción Nacional, una en el Comité Ejecutivo Nacional y 2 más en el estado de Chihuahua. Mira, Pero el senador. Yo pues sí, vengo hablando aquí de la necesidad de la urgencia de la unidad. Yo no voy a precisar ese tema porque ha habido gente cercana que incluso no sabe cómo concluyó. Y como yo hice un compromiso en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN de guardar silencio respecto a este tema, pues básicamente se posicionó en la opinión pública lo que Javier Corral dijo y que lamentablemente sí afectó en mucho la imagen del PAN. Pues si la gente hacia afuera ve divisionismo, ve que hay personajes dentro del PAN que hablan de que el PAN ya perdió sus principios, que el cochinero, que la corrupción, pues la gente dice, bueno, pues mira, estos se siguen peleando, es por ambición, no se saben gobernar hacia adentro, menos nos van a saber gobernar hacia afuera. Y ahí viene parte pues del secreto del PAN. Yo por eso en su momento guardé silencio como un compromiso con el PAN, no dañar a Josefina Vázquez Mota, etcétera. Y nomás te platico rápidamente, la resolución del TRIFE dijo que el primer lugar lo ocupaba yo con 18.500 votos. En segundo lugar, Cruz Pérez Cuellar con 16.300 votos. Tercer lugar, Javier Corral con 11.000 votos, con un 24% de la votación. Y ahí está el resolutivo del TRIFE. El TRIFE efectivamente dice que hubo conductas indebidas en 15 casillas, 14 de Juárez y una aquí de Chihuahua. De las 15 casillas, en 8 yo documento y presento testimonios. Y dice, bueno, eso no es un argumento para anular el proceso interno. Simple y sencillamente se hace una recomposición del cómputo y el que gana es Carlos Borba, en segundo lugar Cruz. Carlos y Cruz deberán ser los candidatos del PAN y Javier Corral pues queda en tercer lugar. Sin embargo, por ahí pues hubo llamadas de personajes nacionales, el dictamen que ya estaba listo lo posponen una semana y un día antes lo cambian en su sentido. ¿Y en qué parte lo cambian? Donde dicen, bueno, ciertamente no hay elementos para anular la elección, por lo que se dijo a nivel nacional de las irregularidades, pero hay una publicación que hace el Comité Directivo Estatal en el Heraldo de Chihuahua, donde pone las direcciones de las casillas y al parecer había 20 casillas donde el domicilio aparecía equivocado. Entonces el TRIFE dice, bueno, pues ya con este elemento se tiene que anular el proceso. Es un elemento que no impulsa a ninguno de los precandidatos, es un elemento que me afectaba sobre todo a mí, porque eran domicilios de casillas de aquí de la capital. Y con ese argumento anulan la elección y luego dice los magistrados, nosotros respetamos el derecho que tenga el Comité Ejecutivo Nacional de designar a un candidato o a los 2 candidatos. Y dice, puede ser de Juan, puede ser Pedro, puede ser Enrique, puede ser el que sea. Allá es decisión del CEN del PAN. Pero el TRIFE concluye en gana Carlos, segundo lugar Cruz, tercer lugar Javier. El TRIFE jamás concluye que es Javier. Bueno, sin embargo, se dio lo que se dio en el Comité Ejecutivo Nacional. Decidieron, ¿verdad?, de designar en algo que hemos luchado mucho en contra de que se rompa la tradición democrática dentro de Acción Nacional, y se designa pues a Javier y a Lucila Murguía, con el resultado pues que ya vimos en la constitucional, donde de un 24% se sube a un 27%. Pero aquí tuvo mucho que ver, ¿no? Gustavo Madero, porque lo más lógico era decir, sí, lógicamente lo más lógico era decir, sí, ninguno de estos 3, vámonos con otros pues, y así no se afectan a estas 2 personas. En mi equipo eso decían, incluso Pero lo más lógico. Aún y cuando pudiéramos sentirnos afectados en lo personal, decían lo más sano para el PAN es que ninguno de los 3 sea candidato, con todo y que yo pudiera reclamar que sí debiera ser, pero aún así, con el resultado de Javier y con lo que pasó de que no tuvimos candidatos, finalmente, tú lo viste el otro día ahí en el restaurante, uno ya saludando, la gente acercándote a saludar, que creo que es lo más importante, que uno esté tranquilo con su conciencia, que la gente te recuerde con agrado y te salude con mucha
amabilidad. Y yo sigo insistiendo, mientras en el PAN no corrijamos este tipo de fallas personales, donde todo el mundo, yo les digo, todo el mundo hemos pecado, el PAN va a seguir cayendo en las preferencias. En la medida que entendamos que es un instrumento de bien común al servicio de la sociedad, que reconozcamos que podemos ganar o perder y que cuando perdamos hay que sumarse a la causa de acción nacional, en ese momento el PAN va a volver a ser una opción de gobierno para los mexicanos. Usted en su momento guardó silencio y lo dijo públicamente. Yo recuerdo que aquí lo comentamos, pero usted le reclama entonces a Gustavo Madero. Yo creo sinceramente que ahorita, que es lo que han hecho algunos panistas todavía, yo no estoy de acuerdo con esa decisión que se tomó. Creo que tan afectó hacia el proceso externo y le afectó a Josefina Vázquez Mota porque casi nos fuimos al tercer lugar aquí también en el estado de Chihuahua. Nos quedamos a 2 puntitos del PRD, del Partido de la Revolución Democrática. Cuanto antes la contienda todavía en la de gobernador, aún y cuando yo iba contra 5 partidos, el PAN logró una votación del 40%. Hoy se nos desplomó al 27%. Digo, son cifras, son datos, no son adjetivos. Los números son fríos. Los números son fríos. Yo entiendo que el proceder debió haber sido distinto, pero también no quiero ser de los panistas que viendo los escombros que hay ahorita a nivel nacional, que tenemos que reconstruir la casa que es el PAN, que es la institución de todos, pues todavía nos dediquemos a escarbar en medio de los escombros. Hay que ver hacia adelante, hay que ver qué hacemos para corregir todo aquello que le ha hecho daño a Acción Nacional, y mucho, insisto, a partir de nosotros mismos, ni siquiera a partir de la crítica del PRI en algunas ocasiones, ¿no? O sea, ¿la política del cangrejo practican mucho en el PAN? Pues yo creo que lamentablemente en los últimos años tal vez faltó abrirnos más a la sociedad. Seguimos siendo los mismos prácticamente desde los 80s, y entonces empieza a viciar el ambiente dentro del PAN. Se empieza a entender que el PAN es una mera agencia de colocaciones. Me hace empleo, estoy contigo; no me hace empleo, estoy contra ti. Y yo creo que el PAN es mucho más que eso, es mucho más que las ambiciones personales, es mucho más que el estar buscando únicamente el beneficio personal. A mí me podrán decir, oye, bueno, pues es que tú ya fuiste regidor, tú fuiste presidente municipal y diputado. Sí, nada más que te insisto, tuvieron que pasar 20 años para que a mí se me abriera la oportunidad de ser regidor. En los 20 años yo jamás cobré un peso en el PAN, a pesar de que fui secretario de Comunicación Social muchísimos años. Jamás ni por la mente se me ocurría que por hacer una labor a favor del PAN uno quiera cobrar. Hoy le dices a una persona que si va de favor ahí a 3 casas a repartir un volante, y algunos de ellos, no todos, porque ahí sigue habiendo muchísima gente buena dentro del PAN, pero a lo mejor los que más nos mantenemos ahí en el PAN, pues ya bien dices, oye, vete aquí a 3 casas, oye, pues dame para las sodas. Entonces, mientras no recuperemos esa capacidad de voluntariado, que fue lo que le dio al PAN para ¿Un apostolado? Para ganar, pues bueno. Y te insisto, yo pasaron 20 años para poder ser regidor, y los cargos públicos que yo tuve la gran fortuna de ostentar gracias al PAN, pues fueron cargos donde me la tuve que jugar en la interna, donde me la tuve que jugar en la externa, donde tuve que ir a tocar casa por casa, donde se arriesga uno la vida, por ejemplo, en las elecciones estatales, viajando en avioneta, bajando en pistas en la sierra peligrosísimas, a veces en cerros, jornadas de 18 horas, amenazas que va teniendo uno durante las campañas, etcétera. Fueron cargos, pues, que se ganaron a base de pulmón, a base de esfuerzo, a base de enjundia, ¿no? Y de creer, pues, en un proyecto como representa el PAN. Y amenazas como cuando era presidente municipal, ¿verdad? Muy bien, que lo bloquearon. Así es, una vez que 2 pseudoministeriales nos encañonaron, me querían bajar del vehículo, me querían llevar con ellos. Digo, ¿a quién sí, ¿no? Digo, pero siempre lo entendí como parte de la función pública. Entonces, yo insisto, el PAN necesitamos empezar a hablar de los sucesos de fuera, de estar al pendiente de que no regrese el autoritarismo, la corrupción, los malos gobiernos, el endeudamiento. Pues hoy que el PRI es una fuerza otra vez omnipresente, única en el país, en el ámbito federal, estatal, municipal, en los congresos locales, incluso en algunas universidades, pues lo que necesitamos es precisamente que nos ocupemos de eso, de ser una corriente de opinión, pero sobre los temas públicos, sobre los temas que le interesan a la ciudadanía, y aplicar eso que decía una amiga hace mucho tiempo, que por ahí puso un recortito en la pared de una de las campañas, donde decía: las personas inteligentes discuten sobre ideas y sobre proyectos,
La gente de mente pequeña pues se la pasa todo el día discutiendo sobre personas. Y el día que rebasemos eso, yo creo que en el PAN vamos a volver a tener esa fuerza moral y ese entusiasmo y esa convicción para volver a la calle, convencer a la gente y que el PAN vuelva a ser nuevamente a tener buenos gobiernos, porque yo sí reconozco, insisto y creo profundamente que en el gobierno de Juan Blanco se hizo un muy buen gobierno, y yo insisto, y se pueden checar también sobre cantidades, que en el gobierno que Álvaro Madero también se hizo una muy buena labor, donde se triplicó la inversión en obra pública, donde se hicieron proyectos de vanguardia como la ciudad digital, que hoy sigue siendo pues todavía fruto de reconocimientos a le robaron ese premio. No, son ideas, que es lo que yo buscaba, como el proyecto de las 3 presas, que en su primera etapa es el parque de aquí de ¿Relí? perdón, del, no el Relí, sino la presa del Rejón, la presa del Rejón, donde se dejaron 100 millones de pesos avanzada la obra pública, y donde siempre insistí que la administración iba a hacer proyectos y a detonar proyectos que trascendieran a los 3 años de administración, sino que duraran para las próximas generaciones. Ahí vemos plan de movilidad, ahí vemos el proyecto de las 3 presas, que en su primera etapa es la presa del Rejón, vemos lo de la ciudad digital, lo del plan de acción climática, primero en toda América Latina, y que hoy es una obligación para que todos los gobiernos municipales de todo el país lo tengan que elaborar en su ejercicio gubernamental. Vámonos a una, le faltó el relleno sanitario. El relleno sanitario, ahí nos faltó concretar, un proyecto para generar gas y electricidad. Tenemos que ir a una breve pausa comercial. Regresamos con el licenciado Carlos Borruel Vaquera. No le cambien. Bueno, seguimos aquí en esta red estatal con el licenciado Carlos Borruel Vaquera. Insisto, está de más presentarle, usted le conoce muy, pero muy bien a Carlos Borruel Vaquera. Licenciado, en torno a usted ya se manejan muchas, pero muchas situaciones. Hay uno que me llama mucho la atención. En el informe de Alejandro Cano, ha estado usted enterado, Cano Ricaud, como diputado federal, su tercer y último informe, habló el hoy senador de la República, ex gobernador del estado, Patricio Martínez, y se comentó mucho en los medios, dio más de 3 latigazos al exgobernador Reyes Baeza, que Alejandro Cano no fue presidente municipal porque no impugnaron y hubo una componenda con el PAN en ese momento, y Carlos Borruel fue presidente municipal. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues no, qué lástima que tengan que pasar varios años, ¿no?, para llegar a ese tipo de conclusiones. Qué lástima que se tengan que esperar a que salga el gobernante en turno para ahora sí reclamarle, ¿no? En este caso entre el senador Martínez y Reyes Baeza. Yo de los problemas que traigan entre compadres, pues no es un asunto en el que yo deba ni quiera meterme, si es que fue en esas palabras como lo expresó Patricio Martínez. El resultado de la elección del 2007, cuando yo gano la presidencia municipal, fue resultado nada más de una muy buena campaña que se hizo. Fue resultado de haber partido de una elección donde yo estaba 24 puntos abajo. Y en una campaña de 37 días era prácticamente imposible remontar los 24 puntos. Y aquí en lo que a mí me corresponde, yo desde las 6 de la mañana, no me levantaba a las 6, me levantaba a las 5 de la mañana. A las 6 yo ya estaba, o antes de las 6, ya estaba yo en diferentes puntos de la ciudad, platicando con las personas, y llegaba a las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana a mi casa. ¿Qué sucedió también? Hubo un buen marketing. Yo venía precedido pues de una buena actuación de muchos años de andar en las colonias tocando puertas. No se me reconocía la posibilidad de que iba a ganar. Los panistas le decían a Alejandro Cano, digo algunos, ¿va?, que se le habían puesto fácil. En la esfera panista, ¿sí recuerdo? En la esfera, por ahí mencionan algunos mensajitos, ¿no? En la esfera del PRI, pues se me considera un candidato que me iban a arrollar. Yo lo que hice fue transmitir la fe y la convicción a un grupo de compañeros, a un grupo de panistas buenos de convicción, un grupo muy amplio, de que se podía ganar, de que teníamos que dar el testimonio, de que teníamos que morirnos en la raya. Y cuando nos morimos en la raya, fue precisamente al último minuto, un minuto antes de que terminara el proceso electoral, creo que fue el 4 o 6 de julio del 2007, un minuto antes de las 6 de la tarde. Todavía había
grupos de personas invitando pues a cumplir pues la obligación cívica de ir a votar en ese día. Mientras el PRI a las 2 de la tarde ya tenía montado un templete, ya que había contratado mariachis, ya estaban festejando en algunas granjas, nosotros seguimos pedaleando hasta el último minuto, y yo digo que esa elección se ganó en los últimos 45 minutos. Esa es la realidad. Nosotros teníamos el 100% de las actas computadas. Nos dimos el lujo de, cuando estaba haciendo la Asamblea Municipal Electoral, el cómputo de votos de las casillas. Duró 3 días el cómputo. Empezó el lunes y terminó el miércoles. Había la insistencia por parte del PRI, del propio Alejandro Cano, en un principio, de decir que habían ganado por un margen de 178 votos, de que no se reconociera el triunfo, etcétera. Pero yo me di el lujo de mandar a la Asamblea Municipal Electoral, una vez que entendí la lógica de cómo estaban contando, de irles diciendo: miren, en la casilla 300 el PRI va a llevar una ventaja de 5,000 votos, en la casilla 610 la ventaja del PRI va a ser de 500 votos, en la 650 y tantos el PAN va a aventajar por 3,000 votos. Les di el comportamiento exacto de todas y cada una de las casillas. ¿Qué sucedió? Se ganó por un ligero margen, pero se ganó por 287 votos de diferencia. Esa es la realidad histórica, esa es la realidad real que sucedió en esa campaña, de ganar. Y yo le decía una vez a un grupo de estudiantes universitarios que esa campaña en lo personal fue de gran aprendizaje, tanto para mi contrincante, y lo digo con todo respeto, como para mí, Carlos Borruel, donde yo aprendí que nunca hay que darse por vencido y que jamás hay que darse por ganador, que siempre hay que luchar hasta el último momento de nuestra vida. Pues fueron 300 y cacho votos la diferencia, sí. Y bueno, y no impugnaron. Y a mí me llamó mucho la atención el comentario, y a los columnistas, el que hizo pues Patricio Martínez en torno a esta elección. Cosa curiosa, siempre ha habido una relación respetuosa con él, pero pues sería tanto como burlarse un tanto de la opinión pública, ¿no?, que fue y en ese momento emitió su voto, y no había por dónde. O sea, se contaron y se recontaron, y en pláticas que tuve yo posteriormente con gente también del PRI sobre el proceso, decían: mira, le buscamos por todos lados para anular la elección, pero veíamos que en todo momento pues tú salías ganador. O sea, no la sacaste de la bolsa, ¿no? Eso fue lo que nos comentaron. Y esos temas pues los llegamos a platicar con el propio Alejandro Cano cuando él se regresó a la Secretaría de Desarrollo Industrial. Yo fui y le hice una visita de cortesía, ya como alcalde electo, en el interés de decirle: oye, tú eres gobierno, yo soy gobierno también, y quiero que en los próximos 3 años pues colaboremos y nos coordinemos en bien de los chihuahuenses. Y quiero decir que la respuesta de él fue muy buena. El suplente de Alejandro Cano en ese momento era Marco Quesada. También Marco Quesada estaba como secretario de Desarrollo Urbano. Fui y lo visité en los mismos términos. Decir: oye, fue una contienda muy intensa, una contienda muy dura. Creo que en lo general fue una contienda respetuosa también. Y finalmente los chihuahuenses decidieron por la fórmula que yo encabezaba, y lo que vengo a plantearte es que trabajemos juntos. Tengo que decir que hubo una recepción muy amable y muy agradable por parte del actual alcalde, de Marco Quesada, y en el poco tiempo que él estuvo en desarrollo urbano, pues se trabajó bien en la coordinación. Yo siempre pensé que más que el pleito hay que apostarle al acuerdo, porque al final de tu gestión la gente te califica por tus resultados, por el número de obras, y no por la cantidad de pleitos que tengas tú con las otras personas. A ver si no se enfrenta con el gobernador Patricio Martínez al dejar en entredicho lo que dijo claro, en el tercer y último informe de Alejandro Cano, al dejarlo como mentiroso. Ahí está el dictamen de no, pues está diciendo usted todo lo contrario de lo que dijo. Ahí está el dictamen de la Asamblea Municipal Electoral, lo que dijeron los consejeros de esa Asamblea Municipal, el reconocimiento del PRI, del propio Alejandro, pues de que en ese momento el resultado no le fue propiciado. Bueno, después de 6 años. Oiga, por cierto, tengo entendido y se ha comentado, a menos de que usted diga que yo también soy mentiroso. Pues a ver, ya que estamos ya que estamos de sinceros, se ha reunido en varias ocasiones con el hoy gobernador César Duarte Jaques, platicar, amigos. Sí, bueno, él y yo fuimos diputados locales juntos. En la elección a gobernador, bueno, pues ahí se dijo lo que teníamos que decirnos. Ahí fue una contienda fragorosa, un debate, me acuerdo, debate aquí en el Teatro de los Héroes, donde incluso se molestó en su calidad de candidato.
pero sin embargo entendemos también pues que era parte de una contienda electoral, Estrategia, ¿no? donde había que dar el todo por el todo, como lo vimos hasta el último momento. Y después de la elección a gobernador, pues yo creo que si uno se aprecia ser democrático, si yo estoy diciendo que cuando se pierde hay que reconocer y cuando se gana hay que pedirle al que pierde que también lo reconozca, pues lo menos que podía yo hacer es desearle buena suerte por el bien de todos los chihuahuenses, sobre todo, aun y cuando yo mantengo una postura del PAN respetuosa, en ese momento era desearle suerte, y hoy, bueno, pues también clarificar o ver los claroscuros que ha tenido esta administración estatal. Nos vimos en varias ocasiones en reuniones con el secretario de Desarrollo Social, con Heriberto Félix, en la Ciudad de México, y alguna vez también aquí en la Casa de Gobierno para tratar asuntos relacionados con la inversión y temas personales, familiares, etcétera, ¿no? O sea, en buen tono, pues, personal, pero respetando cada quien, pues, la posición ideológica que tenemos. O sea, ¿no ha sido usted o no ha asumido el papel clásico del candidato perdedor, de estarle tire y tire al que ganó? O sea, usted, si mal no recuerdo, no he leído, no he escuchado, o sea, una crítica al gobierno de César Duarte. No, pues mira, porque también no he sido vocero, pues, no he sido presidente del partido, no he sido representante del PAN o he tenido algún cargo público donde se me exija, pues, dar una opinión sobre el gobierno de Duarte, que te digo, tiene claroscuro, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, Sobre situaciones que yo creo que se pueden mejorar mucho en el tema de la economía del Estado, en el tema de la seguridad, en el tema de la deuda pública, pero también no he sido un personaje en estos 2 años donde yo pudiera, pues, tener un foro donde pudiera estar opinando sobre este tipo de acontecimientos. Alguna vez se me abrió la oportunidad de ser presidente del partido directivo del PAN estatal, pero yo consideré que en los primeros 3 años no era sano que yo encabezara el PAN, porque cualquier crítica que yo hiciera, así fuera incluso en tono de aportación al gobierno de Duarte, pues iba a haber como una especie de desquite, ¿no? Por no haber ganado la elección, una revancha. Yo pensé que no era sano, y en su momento mejor no caí en esa tentación y me hice a un ladito. O sea, vamos a decir, ¿a usted le gustaría ser el presidente nacional del PAN? Porque Gustavo Madero ya debe de renunciar, o sea, debió de renunciar hace un buen rato, porque desde que está de presidente no ha ganado una sola. Así como que no te cae en Gustavo. No, ¿cómo no? Lo conocemos de hace mucho tiempo, pero dime, ¿qué ha ganado? O sea, ¿qué ha ganado desde que está? Nomás dinero. No, sí, desde que está como presidente nacional del PAN. Y senador al mismo tiempo. Bueno, como fíjate, pues cómo no, cuánto gana un senador de la República, y no creo que del PAN no le pague nada. Ponle, el dinero no importa en este caso, pero políticamente hablando, ¿qué ha ganado? Ahí está Jalisco, se fueron a tercer lugar, Chihuahua, bueno, en todos los estados perdió. Y lamentablemente, 2011 y ahora la presidencial, lamentablemente 2012. traemos una seguidilla de derrotas, pero aquí digo, hay culpa de la dirigencia nacional, hay culpa de las dirigencias estatales, hay culpa de los candidatos, hay culpa de los militantes. Es una serie de factores donde todo el mundo abonamos, ¿no? Hay culpa también en parte del gobierno federal, pero yo no me atrevería a decir, aquí el principal culpable es este. Aquí hay que hacer un análisis, no para estar lamentándonos, sino para saber dónde nos equivocamos y qué hay que corregir. Tenemos que ir a una breve pausa. Seguimos aquí en esta red estatal con el licenciado Carlos Borruel Vaquera. Licenciado, ya se están manejando diversos nombres, tanto para las diputaciones locales como para la presidencia municipal, y le puedo rezar algunos nombres. El Pony Lara, que ya se aceleró, ya hizo reunión y toda la cosa. Ignacio Manjarres, que en su momento anduvo recolectando firmas de delegados, ahí están las evidencias. Alberto Terrazas, el famoso Fero, que hasta dicen se reunió Mario Vázquez con el papá don Enrique Terrazas para que convenza al hijo, sea el candidato. Otro más, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Lalo Esperón, que por cierto, entre otros que se mencionan para Maru Campos, la propia... Fíjate, Guillermo Villalobos también, buen amigo el Memo, Maru Campos, el excelente papel que hizo ahora como candidata. Pero Lalo Esperón, los quieren confrontar a ustedes de que usted le mandó decir, dicen, yo no lo escuché a usted, a mí me lo platicaron y lo platicaron en varios lados, que usted le mandó decir a Lalo Esperón, delegado de la SC,
es que no se metiera, que porque sería un mal candidato. Es cierto, sé que usted tuvo mucho que ver ahí con Lalo Esperón. Yo lo puse como delegado. Entonces, mira, dos anécdotas muy rápidas. Una vez llegó una muchacha, una funcionaria pública, a mi despacho en la alcaldía, y llegó y me empezó a hablar mal de otra persona. Le dije, mira, aquí ven y háblame de trabajo nada más. Y quiero decirte que hace 2 días otra persona se acercó, pero para hablarme mal de ti. Entonces lo que te voy a pedir es que sea la primera y última vez que vengas a hablarme mal de una persona. Porque te acabo de defender yo de que me hablando mal de ti, luego tú vienes y me hablas mal de otra persona. Yo creo que eso no es sano. Otro día se me acercó otro funcionario y empezó a grillar sobre otra persona. Nombres. Y le dije, ¿sabes qué? Mira, el papel tuyo es venir a enfriarme la cabeza, no a calentarme la cabeza. Lamentablemente, cuando no hay la madurez y llega alguien y te dice, oye, Juan Enrique, ahorita dijo esto de ti, lo primero que hace uno es enojarse y salir corriendo. Y amigos directores que me hablaron y me dijeron, oye, ya me enteré que fulano me está hablando mal de mí y ya estuvo y voy a ir a reclamarle y voy a ir a decirle que esto y que lo otro. Y le dije, oye, ¿y él te lo dijo a ti o...? No, pues vinieron y me dijeron que decían que había dicho a no sé quién. Que era amigo de un amigo. Al amigo de un amigo. Y me tocó el caso entre varios funcionarios que cuando se hablaron personalmente terminaron siendo los mejores amigos. El caso de Lalo Esperón, yo estoy diciendo que pues que las personas inteligentes discuten ideas y no hablan sobre personas porque sería empequeñecerte en tu persona, ¿no? Lalo Esperón fue un entrañable amigo de la familia. Lamentablemente yo lo pongo como delegado y pierdo la gubernatura y lamentablemente desde entonces pues yo he perdido ya la comunicación con él, ya no tenemos comunicación, pero yo creo que tanto él como los demás tienen todo el derecho a buscar ser precandidatos, porque nomás va a haber un candidato a la presidencia municipal de Chihuahua. ¿Cuál de los 6 o 7? Pues hay muchos. Creo que debiera ser el candidato del PAN a la presidencia municipal. Pues ya les he dicho a la mesa de la unidad que tiene Miguel Jurado, pues que se atrevan primero a que si hay alguien que nos cae muy mal, pero en ese momento se percibe que es el mejor candidato, que vayamos todos a apoyarlo. O sea, que nos dejemos de tonterías de que es que no me saludó y una vez me sacó la lengua y un día no me invitó a una fiesta, etcétera. Que nos olvidemos de esas tonterías. Que si ese candidato en ese momento es el indicado para ser el candidato y es de un grupo al que yo no pertenezco y es de otra corriente, sobre ese candidato tenemos que ir todos a apoyarlo. Les he dicho que se atrevan a hacer encuestas, porque aquí en el PAN, ¿quién gana diversas convenciones internas? El que haya afiliado más amigos, el que haya afiliado más familiares, el que haya afiliado más compadres, el que haya cambiado de domicilio de un distrito a otro a sus delegados. Entonces, eso no es generar liderazgos auténticos dentro del PAN. Yo también diría a eso que les comenté yo en la mesa de la unidad, que se atrevan a sacar a los 6, 7 precandidatos a la calle, que lo metan al centro de la ciudad, que lo metan a La Libertad, que se lo lleven a 3, 4, 5, 6, 7 colonias. No hay quien los conozca. Y al candidato que mejor lo saluden, el que más entusiasmo despierte, el que más sonrisas, agradecimientos o por lo menos buenos comentarios, que sin dudarlo se dé la generosidad de los otros precandidatos, se dé la generosidad de los equipos y de la militancia del PAN, para todos irnos con ese candidato, al gusto de lo que el pueblo, la gente, la ciudadanía quiera, y no de los apetitos pues grupales que hay dentro de Acción Nacional. No, oiga, muchas felicitaciones le están mandando, ahorita las leemos, pero está más interesante la charla. La familia Feliz ha gobernado al PAN, ya dijo uno de los nombres, el ingeniero Jurado, expresidente municipal de la familia Feliz. Bueno, usted bien sabe quién es. Yo no le puse el apelativo de familia feliz ni nada. No. Porque la Happy Family. Escucha, van a salir corriendo. Miguel, ¿ya viste lo que dijo Borrell? No. Y además está grabado y se va a transmitir y se sigue transmitiendo. Oye, pero es que en el PAN decimos, oye, ¿quieres que algo no se sepa? No lo pienses. En el PAN somos más comunicativos. Chismosones como yo, la verdad. Pero deberías de tener uno que otro aquí de compañero tuyo. No, sí hay. Ahí está el Chuy, ahí está el Sergio, el Fernando Acosta. Hay varios. No. Sí, la familia Feliz ha gobernado la familia Feliz, y lo digo, ha gobernado la familia Feliz al PAN durante muchos años. Podemos dar nombres de encumbrados integrantes de la familia Feliz.
qué tanto daño le ha hecho en los últimos años la familia feliz al PAN. O sea, hay muchos grupos, hay varios grupos, hay varios liderazgos, sin embargo, la familia feliz sigue gobernando el PAN. Mira, lamentablemente habría que irnos a la historia a ver quién inventó el término de familia feliz y quién inventó el término de diacos. Que comen niños, los diacos. Niños que hacen misas secretas y les ponemos sal y todo ese rollo, ¿no? Habría que ver quién inventó esos términos. Y yo recuerdo en los inicios de los 80 fue una corriente de opinión o estrategia que surgió dentro de las filas de la Secretaría de Gobernación Federal de aquellas épocas. Luego el discurso se fue metiendo al PAN y lo fueron tomando algunos panistas y terminó convirtiéndose en una realidad que durante muchos años fue lo que derivó en la confrontación en la división interna del PAN, de la lucha de grupos. Había personas que ni nos conocíamos y sin embargo por puras referencias decían es que aquel es de la familia feliz y aquel es de los diacos. Pues que fue en leña verde. Pero ni siquiera nos conocíamos en lo personal. Y hubo situaciones donde de repente, sin saber quién era uno y otro, empezaban a platicar, se caían muy bien y al último se daban cuenta de quiénes eran. De tal manera que estos términos de familia feliz y de diacos pues debieran ser sustituidos en definitiva por el término de panistas y que independientemente con quién te sientas más identificado, aquí lo que tenemos que buscar nuevamente es la generosidad, la sinceridad, los buenos propósitos de quién puede ganar afuera, sin importar si es familia feliz o si es diaco. Porque luego si es diaco nos atravesamos a muerte para que no salga. Y luego si es feliz pues nos atravesamos a muerte para que no salga. Entonces yo creo que eso no se vale. El contendiente, el rival, fíjate, ni siquiera el enemigo, el rival en las elecciones constitucionales se llama PRI. Y contra él tiene que concentrarse la competencia para poder ganar y ofrecer una mejor alternativa al gobierno. Pero si seguimos inmersos en la confrontación de diacos y felices, y que los diacos son una bola de perversos y que los felices también, pues entonces le estamos diciendo a la gente que no hay personas buenas dentro del PAN. Aquí yo creo que todo el mundo tenemos algo que aportar al PAN, que somos personas de buena fe, pero luego nos hemos dejado llevar por cuestiones sentimentales, por cuestiones de radicalismos, de fanatismos, donde yo insisto, si estamos en el PAN es porque alguna recta y sana intención nos llevó a militar en ese partido. ¿Qué le falta entonces? ¿Qué le va a faltar al Partido de Acción Nacional? Ya estamos en la recta ya, de hecho, déjeme decirle que lleva más de 100 llamadas de felicitaciones, así un poquito más. Te agradezco. La gente que... Bueno, le agradezco a los radioescuchas. Que lo están escuchando ahorita, más de 100 llamadas me están diciendo. Pues su mamá, sus hermanos, de todo el mundo, su esposa, no sé qué más me está diciendo Chuy. Muy felicitado por la gente que escucha el programa. Pero, ¿qué le va a faltar al PAN? Ya nos dijo la fórmula, todo esto de la limpieza que va a haber, pero ¿se va a recuperar sobre todo en Chihuahua? Ahí están los números. Sí, yo creo que sí se va a recuperar. Pero ¿en cuántos años? Depende de nosotros, depende de nosotros. Las derrotas son buenas, porque yo creo que en esa derrota va a haber muchos pseudopanistas, que en algún momento se afilió en el gobierno de Pancho Barrio, y cuando perdió Pancho Barrio les hablábamos por teléfono y nos pedían que los borráramos del listado del PAN. ¿Cómo? Pero sucede que luego ganó Vicente Fox en el 2000. ¿Por qué no nos da nombres de aquellos panistas traidores dobles? Pues hubo algunos que se metieron a las filas del PAN precisamente cuando les dieron empleo en el gobierno del Estado. Dejaron de ser panistas cuando perdió Barrio y volvieron a ser panistas fervorosos cuando ganó Vicente Fox. Esta derrota que sufrió el PAN va a servir para saber quiénes son los verdaderos panistas. El verdadero panista, hoy que gana el PRI la presidencia de la República, por el decoro, por la convicción, por la doctrina y por los principios, inmediatamente va a ir a presentar su renuncia y a separarse del cargo. Y los que no, pues van a decir que son institucionales, que tienen mucho que aportar, que ellos no estaban con el PAN sino con el país, y a seguir disfrutando de la nómina, que en el fondo es la principal motivación de muchos. Hoy los que perseveremos en el PAN, en los tiempos difíciles, en los tiempos complicados, vamos a ser a los que verdaderamente, con todos los defectos que humanamente podamos tener, somos a los que verdaderamente nos convence el PAN y estamos dispuestos a seguir luchando por el PAN en cualquier trinchera. Yo digo en mi trinchera de empujar esos nuevos liderazgos de los diferentes municipios de la entidad. Pero va a haber muchos que se empiezan otra vez a deslindar del Partido de Acción Nacional y ya no a
a militar, pues ni a aparecerse, ni siquiera a permitir que se les identifique como gente del PAN. ¿Se avergonzaría entonces Manuel Gómez Morín de estar vivo? Pues yo no sé, pero sí estaría un tanto triste, ¿no? Pero él lo advertía, ¿no? Que no habría que perder el partido por ganar el gobierno, ¿no? Y también decía que eso era brega de eternidad. Pues ganaron el partido, ganaron el gobierno y perdieron el partido. Y fuimos perdiendo la esencia del partido. Y bueno, en esa brega de eternidad significa que siempre hay que estar luchando por ser cada día mejores, que incluso los temas del PAN es hacer ciudadanía, es hacer que desde fuera del gobierno las buenas propuestas del PAN se conviertan en acciones de gobierno sin importar que el PAN sea el que gobierne, pero también el acceder al poder para hacer un buen ejercicio de la función pública, hacerlo un instrumento de bien común, de beneficio para la ciudadanía y la posibilidad pues de que los mexicanos vivan mejor. Se me quedaron muchos temas pendientes, pero antes de agradecerle, licenciado, está el tema de Felipe Calderón. Hoy fue su último mensaje como presidente de México, su sexto informe de gobierno. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo escuchó? Mira, yo creo que ahí a mí me pareció bueno en lo personal. Ahí están los números, será la historia, pero en el paso del tiempo, que reconozcan a Felipe Calderón como un buen presidente de la República. Y yo creo que el PAN y Felipe Calderón perdimos la batalla comunicacional. Y mucho de esa batalla se perdió en el tema de la seguridad pública, porque era un tema que era indispensable tomarlo y que sin embargo, bueno, pues afectó demasiado junto con el dolor y el luto que se sembró en miles de familias en todo México. Era un tema indispensable. Era tal la fuerza del narcotráfico, de la delincuencia organizada, que cuando el gobierno se atreve a enfrentarlo, pues resulta de pronto que tenía mejor armamento, tenían granadas, tenían un ejército por todo el país y se han convertido en un estado dentro del estado. Yo creo que Calderón perdió esa batalla comunicacional y creo que fue un error de comunicación también insistir en que su principal eje de gobierno, y que fue uno de los ejes de campaña de Josefina Vázquez Mota, creo que fue un error centrarlo en el tema de la seguridad pública. Pudo haber hecho todo en el ámbito de la seguridad pública como lo hizo, pero no fincar su estrategia de comunicación en ese tema. Por otra parte, y faltó también incidir en el tema de la comunicación, yo creo que el avance económico, la estabilidad financiera, la generación de empleos que se dieron en México en los últimos 6 años, los niveles de crecimiento, fueron el bastión y la fortaleza, las finanzas sanas de este gobierno, pero tampoco se supo vender, porque hoy el reclamo a los gobiernos del PAN es ¿por qué generaron 900,000 empleos y no 1,100,000 empleos? Cuando el reclamo, por ejemplo, en España, es porque el 25% de la población no tiene trabajo y por qué más del 50% de los jóvenes no ocupan ninguna plaza laboral. Hoy el tema en España es la inflación, en Grecia también. Del 16 al 21% el IVA en España. Así es. Y en México, mal que bien, no hemos crecido al ritmo que quisiéramos, no hemos generado la cantidad de empleos al ritmo que quisiéramos, pero por lo menos no hemos perdido empleo ni hemos dejado de crecer. Y hoy también, digno de resaltar, pero que se tenía que haber resaltado durante 6 años, es que antes decíamos que cuando a Estados Unidos le daba un resfrío, o que Estados Unidos estornudaba, a México le daba una pulmonía. Hoy en ese sexenio, Estados Unidos ha tenido una pulmonía permanente y México medio se ha querido resfriar. Y en el concierto internacional mundial, México hoy es un ejemplo de cómo se maneja la economía. Y ese es uno de los grandes retos que va a tener el próximo presidente de México, de mantener esa estabilidad y con el apoyo del PAN en el Congreso de la Unión para ahora sí aprobar las reformas que el PRI atoró durante 12 años, consolidar el crecimiento, el empleo, la educación, la salud y el bienestar de todos los mexicanos. Licenciado, pero muchas gracias. Le agradecemos a Carlos Borrell Baquera. Dicen los muchachos de deportes, usted lo está viendo, que si rifamos la camisa que trae, que se necesita ser muy valiente para salir a la calle con ese colorcito, ¿no? Pues Pedro Zavala, pues ¿quién más? Como que le envidia. También el Fernandito Acosta. Bueno, aquí se las dejo. ¡Órale! Digo, aquí se las mando porque no las puedo dejar. Ándele, dale. Hasta el buriadito salieron. Le agradecemos al licenciado Carlos Borrell Baquera el haber estado aquí con nosotros, licenciado. Muchas gracias. Al contrario, Juan, que por ahí nos seguimos viendo en los caminos de la vida. Muchas gracias. En los cafés, más bien. Lo dejo con los chicos de deportes.